Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora consejera, por su comparecencia. Tras analizar los presupuestos generales, mi grupo Vox ha llegado a la conclusión que parecen propios del Partido Socialista. Le doy razones: aumento de la deuda, aumento de los impuestos, aumento del gasto, conservación de entidades subvencionadas y, según hace constar ustedes mismos, está hecho con perspectiva de género basado en la igualdad entre hombres y mujeres. En muchos documentos se clasifica el personal de la Junta en hombre-mujer, obteniéndose como resultado que la Junta ofrece trabajo a 91.888 hombres y a 175.709 mujeres, según aparece en la página 903. Vox defiende la auténtica igualdad entre ambos sexos y damos por hecho que las contrataciones se han realizado siguiendo criterios de igualdad, mérito y capacidad, por lo que no vamos a solicitar que se tomen medidas absurdas para corregir un desequilibrio provocado de manera natural por la libertad de elegir profesión y el derecho a competir para acceder a un trabajo. Ustedes piensan emitir una deuda pública por favor de 5.100 millones en 2023, evidenciando que los ingresos no son de 45.000 millones de euros, sino poco más de 40.000. Por lo tanto, no es cierto que globalmente se obtenga un ahorro corriente para 2023 de 356,7 millones de euros, como ustedes manifiestan, sino un déficit aproximado de 5.000 millones. Afirman ustedes que los ingresos tributarios aumentan en un 25,8%, es decir, que los impuestos transferidos y propios aumentan en un 25,8%, y estiman un crecimiento por los tributos de IRPF del 17,2% y del IVA del 14,6%. ¿Dónde está la bajada de impuestos de la que tanto presume el Gobierno de Juanma Moreno? Nosotros no lo vemos. Ustedes criticaban desde la oposición la elefantiásica estructura del Gobierno socialista de la Junta. Cuesta entender que durante la actual legislatura ustedes aumenten el número de altos cargos, de consejería y la estructura territorial, suponiendo todo ello un incremento del 7,3% de los gastos en alta dirección y de un 27,3% en administración general. Respecto al personal sanitario, analizando el apartado 4,6 sobre política de sanidad, tenemos que decirle que en gran medida es pura poesía administrativa, con un lenguaje en la forma y en el fondo propio de partidos de izquierda, y lo digo con todo respeto hacia los partidos de izquierda. Dicen: la protección de la salud como derecho supone para las personas poder desarrollar proyectos vitales de difícil realización con una salud precaria. Por desgracia, el derecho a la protección de la salud no garantiza la salud ni el desarrollo de proyectos vitales. Ustedes hablan de nueva forma de relación, de repensar el tiempo, los recursos y la formación destinados a la excelencia en la asistencia a los pacientes, y también de un entramado amplio de acciones para mantener a las personas sanas y activas durante más tiempo y darles la capacidad efectiva de participar en la gestión de su salud, fortaleciendo su educación. Gran amplitud de expectativas, señora consejera. Y afirma que el principal objetivo de su Gobierno en la política sanitaria durante la nueva legislatura es el desarrollo del plan de humanización del sistema sanitario público de Andalucía. Yo le voy a proponer en nombre de mi grupo algo más básico y sencillo. Centre su esfuerzo en mejorar las condiciones sociolaborales de los médicos y en conseguir una plantilla estable y suficiente para atender la demanda sanitaria de los andaluces. Y digo médicos porque ustedes, siguiendo también la estela socialista, los incluyen junto a las enfermeras en el término genérico profesionales sanitarios, como si quisieran unificar dos profesiones íntimamente vinculadas, complementarias e imprescindibles en cualquier sistema sanitario, con un objetivo común tan noble como es el bienestar de los pacientes, pero con funciones y realidades distintas. El gran problema que está sufriendo el sistema sanitario público de Andalucía es la escasez de médicos, no de enfermeras. Y afortunadamente las enfermeras andaluzas son las terceras mejor pagadas de España, como usted repite cada vez que tiene ocasión. Poco que ver con la situación de los médicos del SAS. Y es curioso que cuando hablan de la estrategia de la atención primaria especifican que cuentan con la dedicación de los 400 efectivos de enfermería escolar y también con otras 400 personas de enfermería para las consultas de orientación de la demanda, la famosa consulta de acogida, sin hacer mención a los médicos. También resulta llamativo que los médicos especialistas de atención primaria de familias y pediatras cobran casi 4 veces menos del complemento de formación, rendimiento y penosidad que las enfermeras hospitalarias. Nos parece una discriminación. Por supuesto, tenemos que igualar a favor de las enfermeras hospitalarias, no al contrario.
Cuando mi grupo Vox no apoyó los últimos presupuestos por los incumplimientos de los acuerdos de investidura y de legislatura por parte del Gobierno de Juanma Moreno, ustedes nos culparon de no poderle subir los honorarios a los médicos, pero ahora tienen ustedes mayoría absoluta y no observamos del presupuesto ninguna partida para conseguir dicho objetivo, imprescindible para incrementar la plantilla y que los pacientes puedan ser asistidos en 24 horas por un médico. La nueva estrategia de atención primaria de Andalucía debe abordar la reforma estructural de la atención primaria y no afianzar las consultas de acogida, sustituyendo a los médicos por enfermeras, que están magníficamente preparadas para ejercer sus funciones, entre las que no se encuentra diagnosticar. Andalucía continúa a la cola de los médicos, del número de médicos de familia por habitante, y ello no es casual. Las retribuciones fijas medias de los médicos andaluces continúan por debajo de la media nacional. La continuidad asistencial, la subida de la guardia, la mayor oferta de empleo público, los concursos de traslado y la mejora en las condiciones de seguridad son medidas justas y necesarias, pero no suficientes, y usted lo sabe. Todo pasa por la mejora en materia retributiva, y esto se debe en gran parte a la cesión de las competencias de salud a la autonomía, que ha derivado en la creación de 18 sistemas sanitarios que compiten por los médicos, generando gran desigualdad en la atención sanitaria a los españoles y una gran descoordinación en la asistencia, como se ha evidenciado durante la pandemia. Nada más razonable, económico y efectivo que un sistema único para toda España, como se demuestra en la Política Nacional de Trasplantes de Órganos, en los que encabezamos toda actuación mundial sobre el tema. Si conseguimos unas plantillas de médicos de familia adecuadas que puedan recibir al paciente en el día y disponer de una media de 10 minutos para asistirlo, créame, se recuperará la buena relación médico-paciente que aún se conserva en la medicina privada, pero que se ha perdido en la pública con la despersonalización y la burocratización a la que nos ha llevado el sistema creado por el socialismo español, probablemente con buena intención, que ha derivado en enfrentamiento entre pacientes y médicos impensable en tiempos pasados y que, según parece, ustedes están dispuestos a perpetuar. Respecto a los conciertos con las privadas, tenemos que decir, señora consejera, humanizar la medicina requiere asistir al paciente cuando lo necesite, atenderle con amabilidad, informarle sobre su situación e instaurarle el tratamiento indicado según el leal saber y entender del médico. Si ello requiere solicitar pruebas diagnósticas complementarias, estas deben ser realizadas con rapidez y, si precisa asistencia especializada, también. El paciente debe estar informado en todo momento del tiempo que tendrá que esperar para ser asistido en cada uno de los pasos del proceso diagnóstico y, en su caso, para ser intervenido. La incertidumbre genera angustia cuando está en juego la salud propia o la de un ser querido, y la información adecuada le posibilita escoger una alternativa si lo considera conveniente. Para garantizar unos plazos de asistencia razonables, existen los conocidos como decretos de garantía, que permite a los pacientes, una vez superados dichos plazos, acudir a la medicina privada con cargo al SAS. Ocurre que tan solo pueden acudir a determinados centros que acepten unas condiciones administrativas y económicas del SAS desfasadas, muy desfavorables, que prácticamente imposibilitan la asistencia. El sistema de garantía requiere una reforma urgente que no vemos reflejada en los presupuestos. ¿Podría indicarnos, por favor, la cantidad de actos médicos previstos para 2023 y el presupuesto dedicados a cubrirlos? Estamos de acuerdo con los programas de promoción, protección y vigilancia de la salud, aunque necesitaremos más información para valorar las unidades de gestión de la salud pública que mencionan. Y en cuanto a la referencia a la violencia de género, les pedimos que atiendan por igual a los niños víctimas de violencia de género que a los niños que son víctimas de la violencia materna, que no tienen dicha consideración. Y hablando de víctimas de violencia, echamos en falta en los presupuestos una partida encaminada a ayudar a esos miles de seres humanos que son troceados o aspirados cada año en hospitales andaluces con cargo a estos presupuestos y que, al parecer, el Gobierno de Juanma Moreno excluye de los programas de promoción, protección y vigilancia de la salud. Pensaba dejar para la segunda parte los presupuestos provincializados, pero creo que me queda todavía un minuto, ¿verdad? Pues nada. En cuanto a la revisión por provincia, tenemos que decir que es inaceptable e inútil, porque ya que servicios centrales que contiene actuación en todo el territorio no clasificadas por provincia, aparece con 845 millones, más que ninguna de ellas. Pero es que existe otro apartado calificado como varias provincias con 445 millones de euros y un tercero que aparece como no provinciable con 594 millones de euros. Es decir, de los 3.202 millones de euros que constan de las inversiones por provincia, 1.884, casi el 60%, no viene detallado por provincia.
Y como veo que voy justo de tiempo, dejo el siguiente apartado para después. Muchísimas gracias. Un desglose por provincia de las inversiones para proyectos y obras. Almería 64,2, Cádiz 26,3, Córdoba 18,5, en fin, y así cada una de ellas. Esta cifra, y por favor no quiero decir que ustedes estén mintiendo, pero no se corresponde, es más, estoy seguro que no están mintiendo, pero no se corresponden con las anunciadas en los medios de comunicación de las distintas provincias, como los más de 400 millones para Jaén, que a este ritmo necesitaría 5 legislaturas completas para recibir dicha cantidad, por lo que sospechamos, por pensar bien, que debe haber otro fondo donde aparece parte de la inversión provincializada y ni siquiera de esa manera presenta unas cifras equilibradas. En la anterior legislatura mi grupo llegó a numerosos acuerdos en materia de sanidad con el Grupo Popular. Concretamente en el punto 33 de lo acordado en el debate general sobre la situación de la sanidad, instaba al Consejo de Gobierno a realizar un plan de infraestructura sanitaria consensuado y transparente que corrija los actuales desequilibrios entre las distintas provincias y que garantice la equidad de los andaluces en el acceso a los servicios sanitarios públicos. Ustedes hablan en este documento de reducir las desigualdades e inequidades entre los territorios. Sin embargo, ni antes ni ahora observamos la intención de cumplir con el mismo. Sin duda, mi provincia, Huelva, es la que más carece de esta infraestructura, al ser la única de Andalucía que no dispone de ninguno de los CHADES provinciales proyectados en la etapa socialista, 2 de ellos construidos o casi, y al ser la única provincia andaluza que no dispone de un hospital materno-infantil. En 2018 la Junta presentó un proyecto que costó 1,8 millones de euros para un hospital presupuestado en 29 millones de euros que contaba con el beneplácito de la Junta Facultativa y de todos los actores implicados. Tras presentar a la opinión pública 2 propuestas alternativas absolutamente insuficientes en los últimos meses de la pasada legislatura, ustedes han decidido realizarlo en un edificio independiente junto al Hospital Juan Ramón Jiménez, tal como estaba proyectado, pero no el que estaba proyectado y que ustedes consideraban sobredimensionado, a pesar de que sus medidas no diferían mucho del último inaugurado por la Junta en Almería. Y afirman ustedes que tienen presupuesto 1,4 millones, que tienen presupuestado 1,4 millones para este año. En principio, llama la atención que en el presupuesto de 2022 ustedes incluyeran una partida de 6 millones para dicho hospital y ahora solo 1,4. Me gustaría que nos explicara por qué se produce esa merma y en qué piensa gastar la cantidad reseñada. Nosotros no hemos encontrado ninguna partida específica dedicada a este hospital, por eso le pedimos que nos diga dónde se encuentra. Y también nos gustaría que nos dijera los plazos previstos para la construcción del mismo. Y perdone usted mi insistencia, señora consejera, y no se lo tome, por supuesto, como algo personal, pero es que en Huelva estamos hartos de promesas incumplidas, tanto por parte del Gobierno del PSOE como del PP. Yo le pido que nos explique cómo va a llevar a cabo el referido plan para corregir esos desequilibrios territoriales. En cuanto a la sanidad española y andaluza, nosotros consideramos que el gran problema es el déficit de médicos provocado por la falta de previsión de gobiernos anteriores y por el propio sistema que se centró en ahorrar, destrozando el ejercicio de la medicina y con ello la relación médico-paciente. Ya hemos hablado en anteriores ocasiones del plus de productividad que había en las décadas anteriores, basado en el ahorro a la hora de recetar, de pedir pruebas complementarias y de derivar al especialista, lo que generaba un atraso en los diagnósticos, muchas veces con fatal consecuencia. A ello debemos sumar el deterioro, el descontento de los profesionales por unos contratos absolutamente indignos que efectivamente han mejorado en la última legislatura y esperamos que sigan mejorando. Todo ello es lo que ha provocado el deterioro en el que nos encontramos actualmente. La subasta de medicamentos efectivamente fue un pacto que también acordamos su grupo y el nuestro voz en la anterior legislatura, porque la subasta va contra la libertad de prescripción y va contra la libre competencia, impidiendo además la investigación en medicina. Hay laboratorios que se gastan muchísimo dinero en investigar, tienen 10 años para vender su medicamento y a los 10 años pueden salir copias que no benefician a nadie. Normalmente el laboratorio que tiene el medicamento original lo baja a precio de la copia, pero antes se favorecía la venta de la copia, lo cual no lo entendemos porque creemos que hay que favorecer la investigación en medicina.
En cuanto a las consultas de acogida, si a una enfermera le llega alguien diciendo que tiene un dolor abdominal y lo deriva a un ginecólogo o a un digestivo, es porque ha hecho un diagnóstico de presunción, y eso no es labor que corresponda a las enfermeras, usted lo sabe. El sindicato médico piensa poner una denuncia por intrusismo si se llevan a efecto. Yo pienso que eso va a traer problemas, que no es la solución. Habría que estudiar otro tipo de soluciones, pero esa no es la solución. En cuanto al número de médicos y de MIR, nosotros ya propusimos la pasada legislatura que se incrementara el número de médicos en las facultades de medicina. Cuando yo terminé, en Huelva había 300 médicos en paro, por mucho que se fuera al extranjero, había médicos de sobra para cubrir todas las plazas que había. Debe ir terminando. Bueno, bien. Pero cuando pueda. No, ya está. Podría seguir hablando muchísimo más porque ya lo sé. Muchas gracias. Muy bien.